Entonces damos un saludo, buenas tardes a todos en nombre de la Universidad de Medellín, de su sello editorial. Agradecemos a todos ustedes que nos acompañan virtualmente en esta actividad. Están marcadas la 10ª Feria de la Innovación y la Creatividad. Este conversatorio, Álbum de Familia, la imagen de nosotros mismos, surgió justamente de un libro que tiene el mismo título. Y su elección obedeció al contexto actual que estamos viviendo, a la metodología de universidad en casa, pues destaca la importancia que tiene la familia como núcleo primario. Rescata también los álbumes y demás archivos personales en la construcción de memoria, de sociedad y de cultura. El tema que hoy nos convoca es un tema que nos atañe a todos. Los álbumes familiares, por lo general, en toda familia hay un aficionado a capturar los momentos significativos en fotografías, en cartas, tarjetas, audios y videos. Sin embargo, la mayoría de estos momentos capturados terminan siendo archivados y casi nunca siendo vueltos a disfrutar por sus protagonistas, sus amigos, sus compañeros. Invitamos entonces a todos los asistentes a que realicen sus preguntas por medio del chat. Al finalizar estas presentaciones vamos a dar respuesta a ellas. Y nos indican, por favor, la pregunta si va dirigida en esta ocasión que está el profesor Silva y en un momento que se nos va a unir el profesor Alejandro Alzate también. Sin más preámbulos, entonces vamos a dar inicio a esta actividad. En primer lugar, el profesor Armando Silva, que es el autor de este libro que originó el conversatorio, la comunicadora y archivista Ana María Ramírez Bedoya, quien gentilmente se había ofrecido a acompañarnos, se disculpa porque no nos puede acompañar debido a una calamidad doméstica con su abuelo materno. Más adelante se va a unir a nosotros el profesor Alejandro Alzate de la Facultad de Comunicaciones y quien les habla, yo soy Mayra Currancis, del sello editorial Universidad de Medellín. Iniciamos entonces con la primera intervención, el profesor Armando Silva, de una manera muy resumida porque su hoja de vida es muy extensa, es PhD en Filosofía y Literatura de la Universidad de California. Sus temas de investigación principales son la imagen, el arte contemporáneo, la semiótica y el análisis crítico de la cotidianidad. Actualmente el profesor Silva es investigador, es profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia, director del doctorado en Estudios Sociales de la Universidad Externado de Colombia, tiene una columna editorial en El Tiempo, Ciudad Imaginada, también es autor de más de 20 libros, entre ellos Álbum de Familia, la imagen de nosotros mismos, que fue publicado por el sello editorial Universidad de Medellín en el año 2012. Es justamente este libro el que dio origen a este conversatorio, así que le damos la palabra al profesor Silva. Adelante, profesor. Bueno, Mayra, muchas gracias y muchas gracias a todos los compañeros, estudiantes y profesores aquí reunidos. ¿Sí se escucha? Sí, señor, sí le escuchamos. Bueno, ok. Bueno, perfecto. Entonces, le estaba agradeciendo a todos los aquí presentes, tenemos un buen número y bueno, pues entonces yo pues voy a organizar en unos minutos que tengo, alrededor de 20, 25 minutos, entiendo yo, ¿verdad? Entonces, ¿en qué consiste esta investigación? ¿Cómo se dio? ¿Cómo nació? Con pregunta Mayra, profesora que me presentó. Y a su vez, en sí, ¿qué es el álbum de familia con investigación? ¿Qué es lo que generó? Y a su vez, en la parte final, estaba hablando con el profesor Alejandro y me pedía que me refiriese al álbum de familia durante la pandemia, qué ha pasado en estos días en relación con las fotos de familia. Y justamente estoy haciendo una investigación que voy a publicar aquí con la universidad sobre lo que es el arte y la creación durante los 6 meses de la pandemia. Estamos esperando que termine septiembre y ahí cortamos, porque es se imaginarán ustedes todo el material tan tremendo que tenemos, cortamos en septiembre. Entonces son esos 3 puntos, un poco cómo nació, qué es y qué es hoy en día durante la pandemia, qué ha ocurrido y qué creemos que va a seguir aconteciendo en relación con los álbumes, con las transformaciones digitales y con las redes sociales hoy en día. Entonces, lo primero, ¿cómo es que nació esta investigación?
En realidad, pues yo venía trabajando, en primer lugar yo estuve trabajando con los problemas de semiótica en Italia con el profesor Humberto Eco, y después vi la necesidad de trabajar mucho la parte psicoanalítica, y por eso yo me fui a Francia y allí empecé a trabajar con el profesor Christian Metz. Con el profesor Christian Metz inicié todo lo que es la vida de los imaginarios urbanos, y después me interesé por el trabajo del profesor Derrida. Sin embargo, cuando ya me vine de París a Bogotá y iba a regresar a París, el profesor me prefirió que yo trabajase la siguiente parte con el profesor Derrida, y entonces él ya no estaba en Francia, sino en Estados Unidos, y por tanto este doctorado, que fue mi tesis, pues vino a ser en California. Entonces quiere decir que en este trayecto, como ven, pues yo estaba dentro de un campo semiótico, psicoanalítico, y cuando yo llegué a California, yo le planteé al profesor Derrida que mi tesis era más bien como psicoanálisis y fotografía. Y es aquí donde tengo que darle mi reconocimiento al profesor Derrida, porque él fue el que, cuando yo le presenté mi primer esquema de trabajo, él dijo, esto es más bien como algo, usted es un álbum de familia. Y dije, sí, digo, pues entonces, ¿por qué no trabajar más bien álbum de familia antes que el psicoanálisis y fotografía? Me pareció estupendo. Él justamente averiguó, me animó muchísimo porque no había investigaciones previas. Mi libro, álbum de familia que ustedes tienen o van a tener, es el primero. No hay ninguno previo de investigación social. Había Kodak y otras empresas habían hecho compilaciones, pero no había habido una investigación. Entonces, digamos, tuve yo la misión de ser el primero que trabajaba y generar, por supuesto, unos paradigmas de investigación alrededor de eso. Entonces, ya en el terreno, pues trabajé yo con tres ciudades, precisamente tres ciudades colombianas, que son Medellín. Les quiero decir que a finales del siglo XX y finales del XIX, perdón, y comienzos del XX, Medellín era la ciudad más desarrollada en fotografía en Colombia. Es allí donde empezó a desarrollarse la fotografía y los álbumes de familia. Y por supuesto es una cultura muy particular en términos, digamos, de archivo fotográfico, es la que mejor los mantiene. Entonces, pues yo elegí a Medellín, además por mi afecto por la ciudad, y Bogotá porque obviamente la conozco, soy bogotano y pues me queda fácil conseguir aquí la información, y porque también es un grupo, una heterogeneidad muy particular, y agregué para un poco tratar de hacer una síntesis de Colombia a Santa Marta. De tal manera que la investigación... ¿Sí? ¿Vas a decir algo? Bueno. De tal manera que la investigación inicial eran tres grandes regiones culturales de Colombia, que son Santa Marta, Medellín y Bogotá. Y por tanto, la metodología era comparativa. Era recoger, yo hice la investigación, eso ya estamos hablando de hace muchos años, en el año 88, ¿qué? 90, perdón, 98, y yo hice la investigación, 96, 98, perdón. Entonces yo hice la investigación en los primeros Apple, porque en esa época obviamente no había redes sociales ni mucho menos. Entonces en los primeros Apple con los cuales uno estaba trabajando, era el K12 en ese momento, y así hice yo con el disquete, así hice yo el trabajo. O sea que yo creé tres grupos de compilación de información, Santa Marta, Medellín, Bogotá, y yo instruí de una metodología. Buenas tardes, Alejandro. Estamos empezando. Yo estoy empezando con la primera pregunta de cómo es que nació el álbum de familia. Entonces, cogí esas tres ciudades con unas bases de datos, que justamente estamos hablando de eso. En un comienzo yo trabajé con bases de datos en términos cuantitativos, con las mismas preguntas para cruzar entre esas tres ciudades. Y a su vez fui recogiendo los álbumes en fotocopia. Ustedes deben saber que recoger esta información es muy difícil porque es tocar las fibras nerviosas de la familia. Que le presten a uno un álbum, pues es un poquito atrevido pedir que lo presten. Sin embargo, yo me atreví, pues yo iba con cartas de la Universidad Nacional y algunos me dejaban, y la mayoría lo que hice fue tomar fotocopias, todavía incluso las conservo,
de todos los álbumes de familia. Entonces, una vez que llegamos a una muestra, imagínense ustedes que nosotros trabajamos inicialmente con 275 álbumes. Uno cree que es poquito, pero no es poquito, es mucho, porque un álbum puede haber desde 2 fotos, para que haya álbum no puede ser una, al menos 2, y encontramos álbumes que tenían más en Antioquia que tenían más de 300 fotos. Entonces era una inmensidad, y toda esa información la íbamos metiendo al computador, digamos en Excel. Nosotros trabajamos con Excel en ese momento. Y entonces, al fin, logramos terminar toda esa parte cuantitativa, y entonces ya teníamos lo que era mi investigación, como decía Mayra, son 3 patas. Una, la familia. Entonces, la familia estaba ya allí, representada en esos innumerables datos que ya teníamos. Después teníamos que entrar a un análisis de la foto, de algunas fotos, hacer una semiótica de la imagen. Y después del archivo donde estaban puestas esas fotos, que eran los álbumes de familia. Entonces, la investigación mía tiene 3 patas. La familia, que digamos es el sujeto, la foto, que es el medio, y la fotografía, que es el archivo. Total que hay 3 partes del libro, cada uno se ocupa de una de esas partes. En primer lugar, la familia. Pues la familia, por supuesto, es una familia en especial, no única, pero en especial de origen religioso. Teníamos que entender cómo se componía la familia y no solamente la familia, sino cómo pasaba la familia al álbum de familia. Y ahí empezamos a encontrar detalles muy significativos. Por ejemplo, que el miembro de la familia, tengan en cuenta que yo estaba trabajando foto digital, ¿no? Para la edición que hizo Medellín y otras que han venido posteriores en Brasil, ya incluyo la digital, pero en ese momento yo trabajaba solamente la foto análoga. Entonces era foto análoga. Entonces, estaba hablando de la familia, encontramos muchas particularidades, pues les digo algunas. La primera y la más diciente es que los álbumes tomando en totalidad las tres grupos, Santa Marta, Bogotá y Medellín, el 88%, casi el 100%, es hecho por las mujeres. O sea que ahí yo me acuerdo cuando le comentaba de Frida que los álbumes eran un asunto de mujeres. Por tanto, era muy interesante esa división por género que ya descubrimos desde un comienzo. Pero quien lo contaba subía 92%. O sea, una cosa era armarlo, que lo armaban las mujeres, y otra cosa era contarlo, que lo contaban también las mujeres. Entonces, Derrida dijo una expresión que yo copié para mi libro, que es la imagen con voces de mujer, porque eso es el álbum de familia análogo. Ya el otro por ciento lo hacían los hombres, pero una cantidad sumamente pequeña. Entonces ahí yo me fui extendiendo a una familia en el sentido estético y poder ver cómo la familia, la mujer de la familia, era la que se ocupaba de los asuntos estéticos de la casa, ¿no? Y dice usted que la mujer era la que, pues, estética como la cocina, la que cocinaba, estamos hablando de esos años, era la que decía qué colores van en la casa, qué pinturas, cómo, incluso muchas veces cómo se visten las personas, cómo se visten los niños. Todo eso es la estética. Una cosa tan determinante en el mundo moderno se la dejaba en manos de las mujeres. No porque sea malo, sino porque estábamos nosotros excluidos. Entonces, el álbum de familia va a tener ese trazo tan fuerte que es el cuerpo, la mano y la cabeza femenina. Ese es un aspecto, creo yo, el más diciente del álbum de familia anal. La familia, a su vez, entramos ya poco a poco a rituales, examinando ahora la fotografía, y encontramos que se daban rituales también muy femeninos, como por ejemplo, entrando todavía al ritual de la foto en sí misma, no el ritual de la pose, sino de la foto en sí misma. Encontrábamos cómo había unas prácticas que comentaba hace poco con Alejandro, como de lo que hoy llamamos arte contemporáneo, porque fácilmente se encontraban en los álbumes, por ejemplo, novias despechadas que le cortaban la cabeza a su novio y, o sea, intervenían en la fotografía
y por tanto aparecían en el álbum varios descabezados. Eso es una intervención sobre un objeto. Otra cosa es que en el álbum había muchas otras cosas, ya miraré en el último punto, que no eran solo fotografías, ya miraré cuando llegue al archivo que otras cosas hay en el álbum que no son fotografías. Otro aspecto, digamos, dentro de familia y fotografía era que las familias eran de línea materna. Si ustedes hablan con sus padres, ustedes son muy jóvenes, pero si ustedes hablan con sus padres y les preguntan de sus álbumes de familia, se van a dar cuenta que por lo general son las familias de la mamá. O sea, es un matriarcado en ese sentido, un matriarcado visual. Fíjense ustedes, por lo menos en mi generación, quizás en algunos de ustedes, la familia de la mamá domina. O sea que los hijos son más cercanos a la familia, a la mamá, los tíos, etcétera, que a la del papá en ese momento, digamos, de finales de los 80 y comienzos de los 90. Es otra característica bastante particular. Y una tercera característica de la familia que yo anotaría es la vida doméstica, en el sentido en que no todo en la casa, la mujer permitía que se mostrase. Solamente algunas cosas se mostraban. Por ejemplo, ¿qué no se mostraba? La muerte. Sin embargo, en los álbumes que yo trabajé del finales del siglo XIX, porque la fotografía álbums nace en Medellín, pero justamente a finales del XIX y después en Bucaramanga y después en Bogotá, en esas fotografías en un comienzo del siglo XIX aparecía el muerto, aparecía el cadáver. Incluso tengo unas fotos muy, pues llegan a ser hoy en día humorísticas, pero en ese momento por supuesto no. Y es que encontré como 3 casos en que el señor que moría era más grande que el ataúd y entonces quedaban por fuera las piernas porque no eran, digamos, hechos ampliamente, sino con muy poco espacio por asuntos de costos. Entonces, fíjense ustedes que tenemos esa caracterización de la familia puesta en el álbum. Ahora miremos en segunda pata, que es la fotografía. ¿Cómo es la fotografía de los álbumes de familia? La fotografía de los álbumes de familia es una fotografía, hablando siempre, reitero, de fotografía análoga, ¿no? Es una fotografía que, miren ustedes, todo lo distinto a lo que uno pensaba. En un comienzo del siglo XX, la belleza no era femenina, aunque cuando ustedes no lo crean, quienes no hayan hecho este tipo de investigación, el que era hermoso, el que era bello era el hombre. De hecho, el hombre se arreglaba y salía, porque fíjense ustedes que la mujer no salía por lo general de la casa, entonces los hombres salían a la calle, a los estudios de fotografía, y entonces se tomaba fotografía con su hijo masculino, no femenino. Entonces la fotografía estaba circunscrita a los hombres y a los hombres de cierta capacidad económica, porque como era costoso, entonces no había fotografía para los sectores populares, sino fotografías de clase media alta hacia arriba, que eran los que tenían la posibilidad de costearse. Esto viene a transformarse impresionantemente con la cámara portátil. En los años 50 y 60 aparece la cámara portátil y entonces ya la fotografía empieza a tomar en la calle. Imagínense ustedes, yo que me ocupo de la ciudad, en los años 50 y 60 empieza a aparecer la ciudad en la fotografía. Antes no. Miren ustedes todo lo que uno puede averiguar de un álbum de familia. Porque antes la fotografía era que salían de la calle y de la casa, perdón, y se tomaban las fotos en un estudio. Pero cuando ya se da la foto de cámara portátil, en ese momento hay tranvías en Bogotá y era muy popular que la gente llevase su cámara y empezase a tomar fotos. Entonces yo digamos, me enriquecí de esas primeras fotos de Bogotá tomadas desde los tranvías, imagínense ustedes, de fotos en cierta forma en movimiento. Y también descubrí una cosa que me parece impresionante, todavía yo me impresiono de eso, y es que en la medida en que aparece la mujer en la foto, estamos hablando del año 50, de los álbumes de familia, en ese mismo momento aparece la ciudad. O sea, la mujer aparece con la ciudad. Antes no. Antes era talleres, laboratorios y hombres. En los años 50, mujeres y ciudad. ¿Y qué objetos de la ciudad eran los preferidos por estas fotos que se tomaban a las mujeres?
me llamó mucho la atención que de las que más había era de marcas de cigarrillo. Ustedes pueden ver eso mirando mi libro, como cigarrillos Camel, por ejemplo, Lucky Strike. Esos cigarrillos, entonces era la modernidad. Entonces aparecían las mujeres en las vallas de la fotografía, abajo de las vallas, y el señor o su esposo o su hijo le tomaba la fotografía allí. Entonces uno puede, estudiando la foto, el álbum de familia, puede descubrir la ciudad que se está imaginando la gente. Por ejemplo, en Bogotá, naturalmente muchas fotos en los años 50 y 60 de Monserrate, porque era el ícono que se hacía especialmente, Junín en Medellín, el Portón de la Candelaria, en la playa, pero no la playa mostrando el mar, sino la playa hacia adentro. Les cuento una anécdota, no anécdota, sino una particularidad de las fotos de Santa Marta. Como les dije, eran tres ciudades, ¿no? Bogotá, Santa Marta y Medellín. No fotografían, aun cuando ustedes no lo crean, el mar no era fotografiado. O sea que aquí ya había una semiótica de la ausencia. Mientras que cuando los bogotanos o los paisas iban a Cartagena o Santa Marta, eso sí tomaban fotos al mar. Pero la gente de allí no. Y eso yo lo he comprobado porque en realidad hay un desinterés por lo que ellos viven en el mar, entonces no es atractivo como para un cachaco. Como dicen, los cachacos son los de ¿cómo se llama? Agua, me olvidó el nombre que le dicen, Aguatalde para acá, ¿no? Me olvidó cómo se llaman, la ciudad que dicen que es a partir del cual nacen los cachacos, ya no solamente los bogotanos, sino todos los que no son costeños. Entonces, ahí ven ustedes que al mirar qué fotografiaban, nace otro tema de investigación. ¿Cuál? La ciudad imaginada. La ciudad imaginada desde la fotografía. Y la fotografía de álbum de familia es una fotografía todavía muy solemne, muy solemne. O sea, es una fotografía donde la gente no es muy ceremoniosa, no hay burla. Imaginen ustedes lo que pasa con la foto digital de los años 95 para acá. Todas son burlas. O sea, la gente que se burla de amigos. La foto de familia no. En la foto de familia había una persona que era el chistoso de la familia. Y entonces, ustedes saben que la familia va delegando roles. Entonces había un chistoso y él se reía y hacía decía whisky, cualquier cosa, muerto de la risa, pero la foto en sí era solemne. La foto no era para burlarse. Y además, quienes estaban en la foto, que cambió completamente en la foto digital, era de arriba para abajo. O sea, en el centro estaban los abuelos o bisabuelos, abajo los papás, abajo los niños, y abajo los perros y más abajo los gatos. Por ejemplo, los perros tienen más dignidad que los gatos en la familia colombiana. Y eso se ve muy bien en la fotografía. En Antioquia, por ejemplo, un animal que aparece mucho es el caballo. Y en Bogotá, un animal que aparece mucho es la gallina. Como teníamos bases de datos, nosotros en las bases de datos preguntábamos a las personas que nos estaban metiendo los datos que mirase qué estaba representado, qué animales, qué objetos, etcétera, haciendo un tipo de iconografía tipo Panofsky. Y eso nos fue muy beneficioso. Entonces, fíjense ustedes que la foto de álbum de familia es una foto muy particular, es una foto muy ritualística, es una foto muy serena, más que serena, muy acartonada, muy seria, muy rígida, muy estricta. ¿Qué lugares aparecía la familia? Bueno, pues entonces ahí todavía no hemos llegado a los archivos, que es la última parte, pero por ahora, ¿qué lugares eran los que tomaba la familia? La familia le tomaba algunas cosas de la ciudad, los emblemas de la ciudad. Uno, era uno de los temas. Otro muy interesante, las personas de clase media alta para arriba, los carros, aparecen mucho fotografías de carros o el transporte público, tranvías, por ejemplo, aparecen en las fotografías. Y en las familias. En las familias el lugar preferido eran los momentos de la comida, los momentos de las fiestas. La fiesta de cumpleaños es una de las más apetecidas. No había, ni hoy en día, incluso hoy en día, no hay fiesta de cumpleaños que no aparezca registrada en una fotografía. Y para terminar esta segunda parte, digamos que son tres partes, la familia, la fotografía y los archivos. Entonces, habría que preguntarnos también de la fotografía, cómo era que la fotografía, digamos, cómo era que captaba al otro,
cómo era la relación con el otro en el momento en que ya no estaba el fotógrafo, porque en un comienzo era el fotógrafo profesional. Entonces, este otro que toma la fotografía, por lo general eran los hombres los que tomaban la fotografía. Por eso hay muchas fotos donde no están los papás, porque los papás están tomando las fotos. Entonces ahí había un registro que nos quedaba faltando, el registro de los papás. Después ya en los años 60 y 70 se transforma, y miren ustedes, en los años 40, hasta los años 40, 50, la figura central de la fotografía eran los abuelos. Los abuelos eran respetados y queridos. De los años 60 para más o menos 50, 60 y 70 son los papás, que es la época del hipismo, que es la época, digamos, un poco de la juventud rebelde, de la marihuana, etc. Entonces los papás están allí. Pero a partir de los 80, el nuevo campeón de los álbumes de familia son los niños. Los niños, porque ya no es la familia numerosa, sino la familia de un hijo o de dos hijos. Y entonces ese hijo se convierte en el rey de la casa. Y Foto Japón saca entonces el álbum en los años 80, saca el álbum que es un álbum que es desechable. Y entonces cuando le entregan a uno, si acaso algunos de ustedes recuerdan, le entregaban a la foto que uno revelaba el rollo con un álbum de plástico chiquito, casi que portátil. Y entonces ahí aparecían los niños, unos niños muy complicados, unos niños spoils, como se dice en inglés, muy consentidos, unos niños que hacen lo que ellos quieren, unos niños muy gobernadores de su casa. La pelota de letras en la obra esta de teatro logra dibujar muy bien a esos niños repelentes que exigen y que mandan a los papás. Hoy en día hay burlas de que los niños enseñan a los papás a manejar el computador, pero ya desde los años 80 ellos están manejando la casa en términos de representación, ¿no? Porque es el hijo único al que hay que superproteger y eso da una malcrianza también muy fuerte. Ya los padres son amigos y por tanto no hay una autoridad jerárquica y ellos se ven en la fotografía. Y para terminar, los archivos. Y ya le doy la palabra pues a Alejandro y a otros compañeros que van a intervenir. Los archivos. Aquí me voy a tener un poco, y quiero reconocer a mi profesor, al profesor Derrida, porque realmente quienes han estudiado la filosofía de Derrida saben que uno de los puntos centrales de Derrida es el archivo. Por tanto, cuando él me dice a mí, ¿por qué no trabaja los fotos de familia? Lo que él quería decir es, ¿por qué no se mete a trabajar los archivos de familia? Que no existían en la forma en que yo lo iba a hacer. O sea, como álbum de familia. Total que yo me meto a trabajar los archivos. Pero ¿qué es un archivo en Derrida? El archivo en Derrida no es el primero que lo plantea, no es un depósito de cosas. No es como un archivo de contabilidad que uno entra y mete las cosas, ¿no? Es un archivo activo. Es un archivo que se está haciendo, que se está deconstruyendo permanentemente. Es un archivo que no solamente es del objeto, sino de lo que no está. O sea, es un archivo de las omisiones. De tal manera que el archivo de álbum de familia es psicoanalíticamente muy valioso. Muy valioso porque está todo lo que se oculta. Por ejemplo, la muerte. Por ejemplo, las fotos sexuales. Encontramos dos álbumes, uno en Medellín, entre otras cosas, en donde al final había un paquetico con fotos pornográficas de los esposos, que no lo ponían a la luz pública, pero que nosotros, pues, al tomar los álbumes, pues lo vimos. Pero la foto pornográfica no se muestra. Se muestra la familia feliz, además. Tampoco se muestra la tristeza, sino se muestra la familia solemne, triste, pero solemne. Perdone, sí, triste, pero solemne, exceptuando ciertos momentos como fiestas donde se permiten ser felices. Y aún cabe más el psicoanálisis cuando uno estudia los archivos, cuando uno descubre que los álbumes de familia no son solamente fotos, sino son otros objetos. ¿Qué otros objetos? Registros de familia, por ejemplo, invitaciones, pétalos de flores, muchísimos, de regalos que le dan a las chicas, cintas de cumpleaños, dientes, imagínense, pedazos de cuerpo. Pero lo que más me atormentó a mí fue ombligos, porque resulta que había ombligos y yo tuve, lo cuento en alguna de las ediciones del libro, cuento digamos, la desgracia que me pasó, y es que me prestaron un álbum con un ombligo y se me perdió el ombligo.
Entonces yo estaba muy enloquecido porque es una cosa muy sagrada y yo le contaba a la gente y me decían, pues póngale un pedazo de carne. Y cómo se le ocurre que yo voy a hacer eso, ¿no? Entonces eso fue un tormento muy grande porque imagínense el valor, eso es un pedazo de muerto, ¿no? Es un cadáver. O sea, en el árbol de familia hay cadáveres, ¿no? Y finalmente, bueno, para que el happy end es que finalmente lo encontré detrás de una silla y pues me salvé. Pero imaginen ustedes lo que quiere decir esa cercanía a pedazos del cuerpo. En el psicoanálisis lacaniano, ese es un fetiche muy fuerte, porque obviamente es un pedazo de cuerpo, es un pedazo de cadáver, y con eso está representando, por supuesto, lo más abyecto, lo más prohibido que se puede hacer, y a su vez está mostrando un poco la nostalgia, el dolor y el cadáver, ¿no? Fíjense ustedes que ya no es el muerto, sino el cadáver el que está allí. No se representa la muerte, pero sí el cadáver, porque un ombligo no es muerte, sino es cadáver, o un pedazo de cadáver. Total que los archivos que fui estudiando, fui comprendiendo algo, y ¿qué es? Algo muy distinto. Resulta que cuando yo iba a terminar mi investigación, me dieron una beca para estudiar los álbumes de familia en Nueva York. Entonces pude comparar a Nueva York con Colombia. Y es muy distinto, por supuesto. Allí, por ejemplo, el álbum de familia en Nueva York nace con los 16 años. En cambio, aquí en Colombia, quiero decirles a ustedes, y especialmente en Bogotá, el álbum de familia nace es con la primera comunión. Cuando yo hablé de eso con Derrida, decía, eso es increíble, que la familia la maneje es la primera comunión y no el matrimonio. En Estados Unidos, todo álbum de familia comienza con un matrimonio, con la fiesta del matrimonio. Y en Medellín y en Santa Marta más o menos, pero en Bogotá es el álbum de la fiesta de la primera comunión. Miren ustedes, aquí los compañeros que me escuchan, si usted, todavía hoy es muy importante la primera comunión. En Bogotá la gente se endeuda para comprar el vestido de la niña. Y les quiero decir que esa niña, cuando ustedes cogen a una niña que hace la primera comunión y a una mujer que hace el matrimonio, se van a dar cuenta que el vestido es igual. O sea, es que la niña en primera comunión se está casando. Es una primera entrega a un hombre. Ella tiene 8 años, 9 años. No es a un hombre, sino en el nombre de un hombre que es a Dios, a Jesús, en la tradición cristiana. O sea, se le entrega a un hombre que es a Dios. Pero se viste como si fuera una novia. Entonces, ese elemento, eso es lo que llamamos los rituales del árbol de familia. O sea, el árbol de familia tiene rituales que son propios y que no son los que estudian los antropólogos por fuera del árbol, son otro tipo de rituales, como ese, por ejemplo, la foto de cumpleaños, los primeros acercamientos a las fotos, a las licores con los que la gente se emborracha. Eso es un fetiche Es muy fuerte, claro. el aguardiente, donde tomó. Igualmente, digamos, las canciones de los cumpleaños. Hay gente que las graba y las pone al tiempo con la fotografía. Unos primeros entradas a tipo de video musical. Y en general son archivos muy estáticos, no son archivos dinámicos. Y hasta cuando esta fotografía vive, hasta cuando aparece el video. Una vez que aparece el video en los años 80, 90, va descendiendo el álbum de fotografía y apareciendo entonces, ya comenzando el siglo XX, aparece otra fotografía, que es la fotografía digital. Digo 3 palabras sobre esto y ahí termino. La fotografía digital ya es algo muy distinto. Voy a decirles una frase que me enseñó Derrida y que yo no la comprendí sino años después, porque es muy sabia. Dijo Derrida, cuando yo estaba mostrando ya los resultados de mi investigación, dijo algo que yo no entendí, después lo entendí, y es que llegará el día en que no se muestra la foto sino los archivos. Miren, ustedes esa frase a uno no le dice nada. Pues miren todo lo que quiere decir. El siglo XXI, con todas las fotografías que toma la gente, hubo una ruptura epistemológica terrible. Y es que la gente no se toma fotos para ser vistas. Las fotos de archivo digital no son para ser vistas, son para ser archivadas. Por tanto, la gente toma 1000 fotos, de las cuales nunca mira ninguna, sino las mete en un archivador con la ilusión de un día mirarlas. Muy posiblemente antes de que la mira ha cambiado las matrices, digamos las materialidades
de las computadores, y a lo mejor ya eso no le va a servir, como por ejemplo, yo tengo archivos en disquete que ya no me sirven para lo de ahora. Igual me puede ser, ahora está la nube, pero después vamos a ver qué pasa si hay un archivo que anule de las nubes y nos quedamos sin esos archivos. Entonces, la ruptura con la cual quería concluir es esa, que la foto digital, sobre todo la que se ha popularizado con los teléfonos, ya no es para ser vista, sino para ser almacenada. Y a su vez también la otra ruptura, ya no es la familia la que está en primer lugar, sino son los amigos. Los amigos reemplazan a las fotografías. Y otra más, la extensión de la familia va a las redes sociales. Total que lo que yo estoy trabajando en este momento son los archivos que están circulando por las redes sociales en la pandemia. Y en la pandemia, por supuesto, ya pues no tengo mayor tiempo, pero en la pandemia y el trabajo que ya tengo compromiso de entregarlo en diciembre con la universidad, posiblemente saldrá publicado en marzo o abril del otro año, es todo lo que ha venido creándose en esta época del siglo de la pandemia, perdón, y donde la fotografía ha jugado un papel muy importante. Pero hay tres tipos de fotografías que han circulado durante la pandemia. Una, las fotografías de la ciudad antigua, muchísimo. Tengo archivos de la vieja Nueva York, la vieja Amsterdam, la vieja Bogotá, Medellín, algunos pocos tengo, de fotos que eran antiguas y que la gente está sacando en la pandemia y lo está mostrando. Esa es la primera. La primer tipo de fotos que yo he descubierto. La segunda son de actos de la casa, que antes en el álbum de familia analógico no estaban. Ahora hay fotos de la gente cocinando, riéndose, escuchando música, haciendo ejercicios. Antes ese tipo de fotos no existía. Y la tercera son fotos en composición, muchas fotos de composición. Por ejemplo, cogen a Picasso y la Guernica de Picasso y la descomponen y hacen un acto teatral la familia y montan la Guernica entre la mamá, la papá, el hijo y los primos que llegan, que gastan toda una semana montando la Guernica, le toman fotos y las ponen a circular por las redes. Fíjense ustedes que son cosas que yo, obviamente, ni Derrida, en ese momento ni yo, y seguramente ninguno de ustedes, podíamos imaginar que iba a pasar. La pandemia definitivamente ha cambiado el mundo y está cambiando la forma de comunicarnos. De hecho, el paso a lo digital, como hablábamos esta mañana con colegas de África de París y de América Latina, el paso de la ciudad física a la ciudad digital es un acontecimiento de ruptura muy fuerte, y lo mismo puede pasar en la fotografía. Ya la fotografía ya no es la foto ni análoga ni la foto digital, sino la foto yo llamaría la foto de composición. Cada vez más en la pandemia le han enseñado a la gente, a las familias, que pueden ser fotógrafos, que entonces tienen que ser tontos tomando fotografías, sino que pueden tomar buenas fotos. Y yo he visto cómo las familias hoy en día han migrado su capacidad fotográfica porque ellos se han jugando a ser artistas. Y eso entonces le está dando un régimen que no tenían anteriormente. Bueno, pues muchas gracias por escucharme. Eso es un poco lo que quería comentarles de los 3 puntos de mi libro original, el álbum de familia. Muchísimas gracias a usted, profesor Armando, por habernos aceptado la invitación a este espacio. Aquí ya tenemos al profe Alejandro Alzate, quien tenía como algunas preguntitas que quería hacerle, y después damos paso como a las preguntas del público. Gracias. Con mucho gusto, con mucho gusto. Muchas gracias. Antes que nada, pues muchas gracias al profe Armando Silva y también pues a Mayra, la editorial. Les quería comentar, pues mi nombre es Alejandro Alzate, soy profesor de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Medellín y hemos estado muy conectados con el trabajo del profesor Armando Silva. De hecho, le quería comentar que la próxima semana tenemos un evento de creación con los estudiantes de la Facultad de Comunicación y lo hemos denominado Álbum de Familia también en su trabajo, donde ellos van a hacer reinterpretaciones y narraciones a partir de sus álbumes. Entonces también esa ha sido una de nuestras motivaciones de que usted esté aquí con nosotros, de que los estudiantes escuchen todo el proceso que usted ha construido a partir del álbum y sea una inspiración para que ellos puedan generar nuevos relatos, reinterpretar el álbum y contar lo que encuentran ahí. Bueno, yo le quería también comentar sobre el libro y quería comentarle a todos los asistentes. Hasta el momento nos acompañan 75 personas. Quería contarles un poco del trabajo
de ese interés que hemos tenido al ver su trabajo en ese punto que une el trabajo del arte contemporáneo y el trabajo de otras disciplinas como la filosofía, la comunicación y las ciencias sociales, la misma literatura, cómo eso se ha fusionado y cómo usted ha tenido un trabajo pues tan interesante para los asistentes que quizá o algunos no han leído el libro o no conocen la trayectoria pues del profesor Silva, que creo que todos la conocen, pero que encontrar dentro de su trabajo, ese trabajo que hizo con la Fundación Antoni Tàpies en Barcelona, un trabajo tan interesante que ellos han llevado con la conservación de archivos, con las muestras de arte contemporáneo, el trabajo que usted hizo en la Bienal de Sao Paulo, en la Documenta en Kassel y además en la Bienal de Venecia. Esto significa que este trabajo ha estado posicionado en los grandes escenarios del arte contemporáneo, que es un trabajo íntimo desde el álbum de familia, pero que usted ha logrado llevarlo a esos escenarios. Me parece muy importante como comentarlo también con todos los asistentes y comentarles pues además o preguntarle un poco sobre un punto que hay dentro del álbum y que usted no lo mencionaba en esos 3 momentos, y es el relato. Usted lo menciona en el libro. Cuando uno se sumerge en este libro, encuentra también que hay un acto de relatar ese álbum, y que en ese proceso del relato es donde también hay una construcción pues de sentido. Es algo que a mí me ha impactado mucho personalmente y que lo leí constantemente en su libro, era cómo cuando el tiempo pasa en el álbum o cómo reconocemos, me refiero a cómo el álbum tiene un significado muy fuerte para quienes reconocen esas imágenes dentro del álbum, y si no, quiénes la relatan y cómo la relatan. Entonces quisiera que nos hablara un poquito del relato y también del momento del archivo, que usted lo mencionaba ahora, pero ¿dónde está? No el hecho del archivo como colección, sino también esa idea de salvaguardar ese recelo que tienen los archivos, que de hecho lo tienen también los archivos públicos, que es una pelea constante para acceder a una foto, para acceder a un audiovisual, para acceder a algo. Entonces quisiera que nos contara un poquito sobre, pues darle las gracias y que nos contara un poquito sobre el relato, quizá un poco sobre esa participación en el arte contemporáneo, el relato y el momento del archivo, para abrir pues las preguntas a los otros compañeros. Gracias, Alejandro, por el juicio con el cual ha leído este libro, y me emociona lo que van a hacer. Espero conocer lo que van a hacer después de los álbumes de familia, los estudiantes allí en la universidad. Sí, me parece muy bien los 3 puntos, o sea, lo que es el concepto del relato y lo que es el concepto del arte contemporáneo del archivo. Es muy cierto, esos 3 puntos, el relato. Fíjense ustedes cómo yo soy formado en filosofía, en psicoanálisis y en semiótica, y la palabra relato era muy técnica de la semiótica de los años 80, 90. Y de la narración, pues ese es el objeto de la semiótica del texto, ¿no? De estudiar las narraciones y la construcción del sentido. Hoy en día esa palabra se ha popularizado tremendamente. Entonces dicen, por ejemplo, lo que le falta a Duque es un buen relato nacional, por decir algo, ¿no? Eso es lo que le falta. Entonces eso ya se popularizó, como por ejemplo una palabra que yo creé, el imaginario urbano, también se ha popularizado. Puede que no se use debidamente, pero se está popularizando. Así pasa en la investigación, ¿no? Entonces, relato es una palabra que viene de la lingüística y la semiótica y que tiene que ver con, por supuesto, contar historias y cómo se produce el sentido. Entonces, técnicamente, si vamos a quién es el narrador del álbum de familia, en términos semióticos se puede decir que es un narrador colectivo, porque no es aun cuando es la mujer la que pone las fotos, ella pone también pensando que interpreta lo que quiere la familia. Entonces, y especialmente su familia personal. Entonces hay un narrador que se llamaría colectivo. Y el relato, que es en este caso para el álbum, es quien lo cuenta, o sea, la voz. Porque cuando uno tiene el álbum de familia análogo, llega una persona a visitar la casa y entonces en esa época corren a traer el álbum de familia y a contarlo. Entonces quien lo cuenta o quien lo relata es también la mujer, como dije anteriormente. Entonces ya es una relatante y claro está, como bien lo sabemos hoy en día, siempre se contará distinto, porque un día tiene una emoción y otro día lo pone en un orden. Bueno, es muy derridaniano, porque el álbum se cuenta en la orden, se construye
y mientras que se está contando, o sea que es una manera también en la inquietud del profesor Alejandro muy interesante porque ahí está la deconstrucción de manera primaria, ¿no? No porque la haya estudiado Derrida, sino porque así es como se cuenta de manera natural, como alguien dice, la posmodernidad en América Latina no se inventaban, pero que aquí ya éramos posmodernos, ¿no? Lo mismo en el relato en términos del álbum de familia, pues es muy deconstruido, porque se puede comenzar de una manera o terminar de otra, depende de quien esté visitando. Es algo muy propio, digamos, de la teoría semiótica contemporánea, que mira a quién le estoy hablando y depende a quién le esté hablando, yo cuento la historia. Total que eso es un aspecto, o sea que el álbum tiene sus propias maneras de narrar. Casi que uno podría decir que el álbum debería constituir un género de narración, porque no es novela, no es cuento, no es una épica, no es una lírica, no es un ensayo científico, ¿qué? No es un poema, ¿qué es? Es muy particular. Total que yo estoy de acuerdo en ese interés del profesor Alejandro en entenderlo con sus particularidades. Y Una puede performance también, una suerte de performance a la hora también, correcto, ciertamente. Es un performance, correctamente. O sea, que la gente hace actos teatrales mientras que lo está contando. Venga para acá, haga para acá. O incluso un traigamos, ritual también. ¿cómo? Un ritual también, Un el ritual, café. claro. En Estados Unidos, en la década anterior, o sea, hace 5 años, se estaba dando la idea de volver otra vez a los álbumes de familia, los de antes. No hay nada raro que en Colombia, en el mundo, volvamos a eso, porque es que tienen materialidad, ¿no? Entonces eso es algo muy, sí, muy bien. ¿Qué más ibas a decir, Alejandro? No, Ah, bueno, ok. Entonces eso es, digamos, creo que con suficientes méritos, el álbum podría ser un género. Y si regresa, ya regresará convertido en obra de arte, porque ya es reelaborado formalmente. Como está pasando hoy en día la pandemia, la gente todos nos estamos volviendo artistas. Entonces, lo segundo es la relación con el arte contemporáneo. Mucha. Me alegra que Alejandro haya pescado esas relaciones. Mucho. Eh, yo estoy haciendo, ya lo terminé, como les dije, un ensayo sobre imaginario y arte contemporáneo. Con mucho gusto, a través de Mayra, cuando salga, lo puedo compartir una vez que salga. muchas gracias. Entonces, allí yo examino cómo, no, ahí no trabajo el álbum de familia, sino artistas contemporáneos. Artistas contemporáneos que trabajan con no teoría imaginaria, sino con construcciones imaginarias. Por ejemplo, Manuel Echavarría, que es de origen paisa. Él no trabaja directamente con, con la persona, sino con los recuerdos que quedan. Él va a los lugares donde hubo guerra y allí entonces compila, por ejemplo, la serie Los Tableros, que es tableros que dejan los niños abandonados cuando por la guerra tienen que abandonar, ¿no? Entonces él toma la foto a esos tableros y hace una serie. Eso es una manera de trabajar con huellas, muy derridiana. Pero también es muy parecido a lo que hablamos de los álbumes de familia. Por ejemplo, en los álbumes de familia es muy frecuente en los años 80 que la mamá y el papá le tomen una foto a la huella del papá, a la huella del niño. Le toman una huella del niño del pie o de la mano. Eso es lo que hacen los artistas contemporáneos y eso lo hacían los papás y las mamás sin saber que eran artistas, sino apenas como papás. Pero entonces hay muchas maneras de relacionarlo uno con el concepto de construcción, concepto de memoria. Fíjense ustedes, como Doris Salcedo, que es una artista de acá de Bogotá, trabaja mucho con la memoria, pero es que el álbum de familia es un archivo de memoria, de la memoria de la familia. Y eso es algo muy del arte contemporáneo que ya lo hacía el álbum de familia. O sea, cuando uno piensa esto, uno diría, hombre, deberíamos de hacerle un homenaje no solamente a los artistas, sino a las familias que construían semejante patrimonio. ¿Cómo se imaginan ustedes? Yo le preguntaba eso a Defrida, ¿cómo es posible que llegando a la época del 90, con más de 100 años de inventada la fotografía, cómo es posible que no se habían hecho investigaciones de álbumes de familia? Y la respuesta la tengo, porque no era importante, entre otras cosas porque era hecho por mujeres, ¿no? No es mi punto de vista, sino lo que digo yo. Era un trabajo muy paciente de las mamás, de las hijas, de las abuelas,
eran cosas chifladuras de las mujeres. Pero imagínense los archivos que hoy tenemos. Muchas cosas hoy en día se saben, pero por los álbumes de familia. Pues si no, no se sabría. Y sin embargo, no ha merecido interés de estudio. O sea que ahora, en la medida en que vamos avanzando, es posible que ya relacionándolo con arte contemporáneo empiecen los estudios de álbumes de familia. Y hay muchas tesis de grado. Pero es que podría ser algo mucho más popular, como un nuevo género. Y lo tercero, el concepto del archivo, ¿verdad, Alejandro? El tercer punto, que ya me ha referido al concepto del archivo. Salvaguarda también, pero como esa idea de salvaguardar, Sí, sí. proteger, ¿cierto? Proteger la Sí. memoria. Es un poco, de alguna manera, para las mamás y las mujeres de la casa, eran como el escudo de la familia, ¿no? Era como, así como se presenta el escudo de una familia noble, ellos también presentan su álbum de familia como su propia nobleza. Entonces, tienen, indudablemente, es muy sagrado, es muy, digamos, muy temeroso trabajar con los álbumes de familia porque uno se arriesga a tomar un objeto sagrado de la familia. Si se le pierde, si se le rompe, si le pasa algo, si le cae agua, es una cosa terrible, porque es un objeto sagrado, que se guarda como se guarda un objeto sagrado, como se guarda un collar de oro, o más. Y por tanto, eso no se puede dañar, no se puede romper, hay que pasarlo con mucho cuidado. Entonces, porque ahí está la memoria. Miren ustedes que ahorita estamos en mi próxima columna del tiempo es sobre las estatuas. Lo relaciono porque las estatuas son memoria, ¿no? Lo que pasó en Popayán. Yo, sin embargo, estoy de acuerdo en que haya pasado eso. A mí me parece que fue un acto de arte contemporáneo, ¿no? ¿Y por qué? Porque las estatuas yo las analogo como a un muerto. Y entonces resulta que, digamos, tumbándolas o haciéndolas caer, vuelve a pensarse qué fue lo que pasó. La memoria que está allí, la presencia de los españoles, ¿no? Y la presencia, por supuesto, de un arte prácticamente de muertos. La estatua, en latín estatua, es quedarse quieto. Distinto viene también con estatura. Estatura es quedarse quieto para medirlo. Y lo otro es quedarse quieto para la eternidad. Una estatua es un eterno muerto. Entonces, el arte contemporáneo ya había visto antes de lo de Popayán, interviene en estatuas para generarles unas nuevas memorias. Entonces, eso lo relaciono con el álbum, porque los álbumes todavía, increíble, esa es una cosa psicoanalítica muy compleja, todavía siguen siendo vírgenes. Digamos, todavía siguen siendo un objeto guardado, se han hecho, circulan mucho hoy en día, es como en el mundo académico, porque Felipe Díaz hizo un trabajo de las personas que han trabajado los álbumes a partir del mío y encontró muchos, pero son tesis académicas, que se archivan por allá y se guardan, pero no es como una novela, como un cuento. Los álbumes de familia podrían ser cuentos populares, como los grandes héroes, como pasa con Batman, con Superman. Entonces son los héroes de la familia, ¿no? De hecho, algo iba a mencionar, le iba a mencionar algo, profesor Silva, y es ese trabajo que usted hace con el álbum de familia, también se inscribe como uno de los primeros en América Latina que reflexionan sobre el tema del álbum. Usted viene de esta escuela de la Universidad en California con su maestro y que ya había pues impactado mucho el mundo académico y la reflexión en torno a estas temáticas, pero usted también viene y hace esa primera exploración dentro de América Latina y se expande ese trabajo y a partir de ahí han desarrollado mucha más teoría como la de imaginarios. ¿Cómo ha visto usted como ese crecimiento sobre la reflexión del álbum de familia, los imaginarios y cómo se ha convertido también en un movimiento que ha permitido pues el crecimiento en términos de academia y de reflexión desde el arte y las ciencias sociales? Sí, Alejandro, gracias por la pregunta. Mira, cuando uno escribe, uno no es consciente de todo lo que está pasando. Por ejemplo, hoy en día para mí es muy claro que álbum de familia, yo estaba mirando la relación entre la psiquis y la fotografía, pero hoy después yo descubrí claramente, o me lo hicieron descubrir cómo era la parte mía de los imaginarios dedicados a la familia. Entonces hoy en día ya digamos, estamos organizando los archivos digitales y precisamente el viernes próximo yo le dije a Mayra que les voy a mandar el link. En la Universidad Nacional pues me hacen un pequeño reconocimiento y me han pedido, como es el cumpleaños de la Universidad Nacional y del Instituto de Comunicación, me han pedido que yo cuente la historia de mis investigaciones, que son la historia de la Universidad Nacional en cuanto que yo esté vivo allá, ¿no?
Entonces voy el viernes a hablar cómo comienzo yo con los archivos de graffiti. Yo tengo los archivos más grandes y únicos de graffiti de los años finales de los 70, de los 80 especialmente. Entonces los tengo en fotografía de acetato, ¿no? Entonces la Universidad Nacional fue el líder del graffiti en el mundo. Y obviamente yo empecé a trabajar allí, yo en ese momento muy joven, empecé a trabajar porque era sensible a lo que ocurría, pero a su vez, poco a poco nos dimos cuenta que el graffiti era un movimiento mundial, que también nació aquí en Bogotá, en la Universidad Nacional. Total que el libro de graffiti es el primer archivo, después voy a trabajar lo que son los archivos precisamente de los imaginarios urbanos y de las ciudades imaginadas. Las ciudades imaginadas son unos archivos. O sea, cuando yo trabajo en una ciudad, hoy en día ya tenemos 35, entre otras cosas yo estoy muy triste porque nunca logré terminar Medellín Imaginado, jamás. Una ciudad tan importante no tiene todavía una Medellín Imaginada como hay Montería Imaginada, estamos haciendo Barranquilla Imaginada, vamos a hacer Tunja Imaginada, pero Medellín no, algún día habrá que hacer Medellín Imaginada. Pero entonces, cuando nosotros hacemos una ciudad imaginada como Medellín y Bogotá, entonces nosotros comparamos los archivos. Por ejemplo, ¿qué color es su ciudad? Entonces, supongamos, yo alcancé a hacer estadísticas de Medellín. Medellín tiende a ser roja, Bogotá es gris, ¿no? Entonces ya hay en términos cromáticos, distinta manera de construir el imaginario. Y el último archivo que voy a trabajar, que ya estoy trabajando, son justamente los archivos de los archivos digitales. Es lo que estoy haciendo ahora. Con Flaxo Argentina y con Flaxo Ecuador y con el YECO de Colombia, estamos iniciando un proyecto de los archivos digitales de las ciudades imaginadas. Ya hoy en día tenemos, después les mando, ahora les mando, para que si quieren, ya tenemos montada una página de los archivos de las ciudades imaginadas. Ahora se las mando a Mayra para que la puedan ver. Pero eso lo vamos a hacer muy en grande entre Argentina y Ecuador y Colombia. Y yo creo que en este o próximo año ya van a quedar montados todos esos archivos de las ciudades digitales. Perfecto, profe, muchas gracias. Justamente como relacionado con sus comentarios, por aquí ya tenemos varias preguntas. Una de ellas, Blanca Jenny Hernández, dice, en el sentido psicoanalítico, ¿qué importancia tiene los álbumes de familia o los relatos familiares que se pueden convertirse en un elemento terapéutico o si está por fuera de la intencionalidad de su propuesta? Ya, Blanca, interesante, ¿no? Yo diría, Blanca, que, digamos, lo que yo observé en la investigación que hice es más bien, más que psicoterapéutico en ese sentido, es como duelo. O sea, en el álbum de familia se hace duelo. Tanto es así, hay un texto maravilloso de Freud, ¿no? Duelo y melancolía, ¿no? Tanto es así que cuando alguien muere, usualmente se saca la imagen del álbum de familia, porque una imagen del muerto es espantosa. Eso tiene que ver mucho con los sustos, con la gente que se asusta. Les voy a darles a ustedes una ley semiótica que yo descubrí. Ojalá que un día pongan mi nombre porque yo la descubrí. Y es esta. En la medida en que no hay registro visual, es más fuerte la representación mental y por tanto se da el aparecimiento de las personas muertas. O sea, la ley consiste en que en la medida en que alguien ya no vive, muere, esa persona se hace más fuerte en la representación para sus herederos. O sea, la ve constantemente en todo. Es como aparecimientos. Eso es lo que pasa con el álbum de familia, que son objetos de duelo. Una vez que la persona ha hecho su duelo por su cuenta, regresa al álbum y pone la fotografía del papá, del esposo, del hijo, de quien haya muerto y que ya lo puede soportar. Y comienza esta parte psicoterapéutica que me señalaba Blanca en términos estrictos de la investigación. Puede que sirva para otro tipo de psicoterapia, no digo que no. Por ejemplo, podría darse, por ejemplo, no que eso esté en mi investigación, pero podría darse que en la medida en que la madre pierde al hijo o el hijo pierde a la madre, etcétera, pues a través del álbum de familia se reconstruyan las memorias y por tanto se puede trabajar con un analista
lo que son esas memorias en términos psicoterapéuticos. O sea que sí, creo que Blanca, en la sugerencia que hace, habría razón en que da para trabajar psicoterapéuticamente y que hasta lo que yo alcancé a observar sí se ha trabajado en términos de duelo. O sea, fotografía y duelo familiar. Perfecto, profe. Por aquí hay dos preguntitas que las voy a unir en una porque están como muy relacionadas, de Beatriz Sánchez y de Lady Martínez. Ellas nos dicen que teniendo en cuenta el auge pues de la era digital, los nuevos formatos, ¿qué papel está jugando el álbum de familia en esta época? ¿Cómo se visualiza en un tiempo donde hay alta producción de fotografías, pero el resguardo, la clasificación y conservación física no es tan notable? Preguntan si tiende el álbum de familia físico a desaparecer. Sí, Lady, en realidad no tiende a desaparecer, desapareció. Pero el álbum de familia análogo, ¿no? Digo, eso no quiere decir que no existe el álbum digital, porque el álbum digital son los archivos, y hay muchos archivos, miles de archivos, total que se pasó de lo análogo a lo digital. Si la pregunta es, ¿volverá a existir el álbum de familia? Mi respuesta es, creo que sí. Ya hay indicios en Chicago, en Estados Unidos especialmente, se ha creado ya grupos de familias dedicados a llevar las fotos análogas o tomarle o volver papel las digitales y convertirlos en álbumes de familia tradicional. O sea, ya se están dando tendencias. Allá en Chicago, por ejemplo, lo tengo documentado alrededor de un té, de una reunión de amigos, todos llevan sus álbumes, llevan los objetos para trabajar, tijeras y los trabajan. Ya es mucho más en el sentido de arte contemporáneo, ¿no? Pero tengan en cuenta que ahorita hay una gran nostalgia por la pérdida de los registros físicos. Y eso se nota en los archivos que yo estoy trabajando hoy en día de la gente durante la pandemia. Se nota mucho el deseo de volver a lo físico. Por ejemplo, el deseo más grande que hoy en día tiene la gente, que no ha salido, que ha salido muy poco, es abrazar a los amigos. Abrazarlos, tocarlos. Eso es un deseo muy grande. Y regresar a lo físico también. La gente quiere volver a estar bonita, quiere arreglarse, quiere pintarse, quiere ir a lo físico. Y, por ejemplo, una cosa que he visto y lo he registrado en mi investigación es el regreso de las flores como regalo. Mucho. Tengo información de un club al cual yo pertenezco y ellos me han dado información de cómo se aumentan las compras de flores, de ramos de flores para los amigos, incluso entre amigos masculinos. Eso es volver a lo físico. Y dentro de ese volver a lo físico, no es extraño, sino muy factible que el álbum de familia el álbum de familia físico, tenga un segundo aire muy poderoso, transformado ya, puesto que ya vivimos otra época. O sea, sería volver las fotografías digitales. Por ejemplo, Itica, una hija que estudia en Holanda me contaba que se está volviendo muy importante en Ámsterdam las fotos análogas. Y ya hay 2 lugares en Ámsterdam. De hecho, mi hija compró, porque es una apasionada por la foto, una Minolta de los años 70. Y entonces es todo un apasionamiento del señor que las vende y dice, venga y la arreglamos los dos, charlamos, yo le hago lo que quiera, adecuamos un baño en su casa para... Eso está pasando en este momento. Entonces eso es el regreso a lo físico y seguramente eso yo daré cuenta en mi libro, que por ahora se llamará Arte Casero y que está dando cuenta de eso que están haciendo hoy en día las familias. Muchas gracias, profe. Por aquí tenemos otra preguntita de F. Calderón. Dice, hoy en ¿De día quién, con perdón? Facebook, señor, con ¿De F. quién? Calderón. Felipe Hija. Calderón. Felipe Calderón. Perdón. Felipe Calderón. Ah, ok. Felipe Calderón nos pregunta, hoy en día con Facebook y demás redes sociales que van sustituyendo los antiguos álbumes, da como ejemplo Cloud de Amazon o Google, entre otras, ¿no será que puede hablarse, pregunta él, también desde el arte contemporáneo y la forma de irradiar la sospecha de que el álbum familiar sea una trampa? Es decir, una trampa de la industria para captar datos de quienes cándidamente creen estar guardando sus recuerdos y que estos alcances de las nuevas tecnologías puedan ser una deconstrucción perversa de la fenomenología de la familia en la imagen. Un poquito compleja la pregunta, voy a ver si logré entender bien, pero de todas maneras
sí noto que Felipe es muy, digamos, crítico, pensando en que, digamos, la industria entre a dominar. Yo diría lo siguiente, Felipe. En general, la industria juega un doble papel, porque anteriormente, cuando nos vendía las cámaras, también era industria. No es que antes no fuera industria y ahora sí vaya a ser. Igualmente los carros son industria y hay carros que se vuelven obras de arte, ¿no? Entonces, digamos, en un régimen como un régimen liberal de economía libre, ocurre mucho eso, ¿no? De que eso es parte de la economía, que la gente invierta estimulando una industria para ganar, pero a su vez, una vez que se produce, no hay control, entonces la gente ya la toma como una cosa artística y va a ver cosas interesantes. Entonces, no vería yo en eso perversión. Digamos, perversión sería como, por ejemplo, el hecho que vemos en que hoy en día para leer una noticia del tiempo tengamos que pasar por muchas publicidades de ventas de muchos productos de belleza o de cualquier cosa, ¿no? Ahora, perversidad sería que la industria, por ejemplo, Coltejer, por decir algo, nos intervenga el álbum de familia y nos regale el álbum con tal de que pongamos avisitos de Coltejer, por decir algo. Entonces, serían ese tipo de perversiones, pero la circulación sería muy poca, ¿no? Lo que pasa es que la relación entre industria, arte y creatividad es muy cercana también, ¿no? Porque, miren ustedes, muchas formas del arte contemporáneo pasan por la industria. Por ejemplo, no sé, mucha gente que trabaja arte contemporáneo lo hace desde los medios de comunicación. Los medios de comunicación son industria. El asunto del arte, más que eso, es dónde está lo creativo de esa propuesta, ¿no? Porque está bien que, por ejemplo, las noticias son terribles, pero si un artista reelabora las noticias para mostrar la pulsión de muerte de los noticieros, pues eso ya es una obra de arte, pero trabaja sobre una industria, ¿no? O sea que esa palabra perversión, Lacan la definía muy interesante, le père, que es la versión del padre, ¿no? De querer acostarse con la madre. Bueno, eso es. Felipe nos hace pues como un último apunte y es que ahora hay herramientas para sacarnos información, que el estudio que usted hace sobre estética y sobre filosofía, otros la pueden hacer desde el mercadeo y desde las ventas, que él se refiere más como a ese punto, a esa claridad. Sí, sí, claro. Sí, sí, puede ser, por supuesto, que lo hagan desde las ventas. O uno, por ejemplo, uno puede sacar algo creativo, una novela, un cuento, una obra, y esa misma es pirateada o es fusilada, ¿no? Entonces, sí, de eso no estamos ajenos, ¿no? A que eso ocurra. Y en el marketing, por supuesto, ¿no? Piensen ustedes que la belleza, hoy en día, si uno mira la publicidad, de las que han sobrevivido muy fuerte es la industria de la belleza, ¿no? Vendiendo belleza. Pero eso no quiere decir que no esté bien que la gente se vuelva bonita y que se cuide y que se haga agradable, ¿no? Hay un choque ahí de las estéticas, ¿no? Bueno, yo no veo por aquí más preguntitas del público. Permítame un segundo yo aquí. Un momentico. ¿Aló? Ah, pensé que eras tú, Alejo. ¿Sí? ¿Quién habla? Un momento. ¿Quién habla? El profe conteste la llamada. Si de pronto alguno de ustedes ¿Será que me tiene llaman? Es que estoy terminando aquí un Zoom. ¿Me llaman en media hora, por favor? quiere hacer algún comentario, pues mencionar también que el libro, como nos decían de la editorial, lo encuentran, aquí les dejamos los datos en el chat. Esperamos pues que puedan también ustedes adquirir el libro y leerlo y entrar en profundidad. Nos pregunta por aquí Felipe Calderón, nos dice que si podría contar un poco esa relación pues en la universidad con Derrida, en la universidad pues en California, y cómo fue el trabajo que usted realizó con él o cómo fue la experiencia de trabajar con él. Sí, sí, Felipe. En realidad, Derrida, desde cuando yo estudiaba con él, ya era un mito. Por ejemplo, él solamente nos dirigía la tesis a 5 personas y pues había que concursar, etcétera.
Yo concursé con otras 25 y quedamos 5, y a esas 5 sí nos hablaba directamente. Yo un día, si me pregunta de cosas personales, cuando él iba por la calle de la universidad, es un suburbio en Irvine, cuando iba por la calle él no me saludaba, y un día yo me atreví. Y el profesor de Ría, ¿por qué usted a veces no me saluda? Que yo lo saludo a usted amablemente. Me dice, mire, Silva, yo tengo que defenderme, porque si yo me paso a saludarle a usted, vienen muchas personas y entonces yo no voy a tener tiempo para escribir y para hacer mis cosas. Él era una figura. Estados Unidos llegó a considerar que el filósofo vivo más importante de ese momento era Derrida, ¿no? Es una persona muy fuerte, tremendamente fuerte. Sus clases, por ejemplo, eran en inglés, en francés y en alemán. Eh, yo hablo francés, pero no alemán. Tenía una amiga que era alemana y hicimos un pacto, y ella me contaba lo que él dijo en alemán y yo le contaba lo que él dijo en francés. Esa era su personalidad, ¿no? Una personalidad muy, muy amable cuando está con uno, distante, sumamente sagaz en términos de buscar objetos de investigación. Por ejemplo, fíjense, la sugerencia de álbum de familia. Cuando yo estaba allí, en estos años entraba la amistad. Era un tema que a él le traía, ¿no? Ustedes saben que muchas personas llegaron a pensar que Derrida no era filósofo, sino era más bien un literato, ¿no? De hecho, mi doctorado es en filosofía y literatura, porque él es una persona que trabajaba muchos temas que antes la filosofía. Eso, en mi ensayo que les voy a mandar a ustedes a través de Mayra, donde hablo de imaginarios y arte, yo trabajo de Nietzsche a Derrida. Yo soy filósofo, ¿no? De Nietzsche a Derrida. Y por tanto trabajo cómo desde Nietzsche empieza a hacerse una ruptura a la logocentria y a la verdad única, y también a la conciencia, porque después ya con Freud, con Lacan, el ser humano no solamente es conciencia, sino conciencia. Todas esas rupturas, es lo que produce lo que llamamos hoy lo contemporáneo. Y Derrida pues está en el centro de eso. Total que mi vida personal con él era una vida que nos veíamos cada semana, los martes nos veíamos, muy atento, sumamente cumplido en sus cosas, ¿no? Muy lleno de referencias. Él era el director de la Escuela de Altos Estudios de París en ese momento, entonces muchas referencias pasaban por París. Él era muy crítico. El otro día yo tuve una discusión con los decolonialistas, ¿no? Que dijeron los decolonialistas, Viñolo dijo que no deberíamos de hablar español para sacar al invasor que tenemos adentro. Yo le dije, perdóname que me produzca risa ese concepto, porque obviamente si nosotros hablamos español, con español pensamos, no es posible quitarnos el español de nuestro cuerpo. Entonces, eso, le dije, Derrida, por ejemplo, que él no era francés, él era de África, ¿no? Ustedes no sabían, norte. Y él deconstruye al francés, pero hablando francés, ¿no? No es que, no es que para dominar al conquistador tenga que dejar de hablar francés, sino en el mismo idioma lo deconstruye y lo supera, ¿no? Esa es la deconstrucción. Total que Derrida vivía en todo momento aplicando su deconstrucción. Y eso es quienes no tengan claridad sobre el concepto de construcción, aconsejo que lo examinen porque es un concepto muy contemporáneo, que no es reconstruir, ¿no? Ni es construir, ni es solamente volver a hacer, la mejor manera de entender la deconstrucción. Cuando murió Derrida, yo saqué una nota en el Tiempo, que la pueden buscar, que se llama La Torre de Babel y Derrida, y digo yo, para entender la deconstrucción, valga este ejemplo tan fácil, y es que cuando se estaba haciendo la Torre de Babel, la torre, entonces para llegar a Dios y, digamos, convivir los hombres humanos con Dios, Dios enfurecido les quita la posibilidad de comunicarse y pone a todo el mundo a hablar una lengua distinta, y por tanto no pueden nunca terminar la Torre de Babel. Entonces eso es muy de construcción, porque si la torre hubiera sido terminada, dice el mismo Derrida, nunca habría de construcción. Pero como no se terminó, se puede construir, se puede volver a hacer siempre, porque la vida está en perfecto y permanente movimiento. Entonces eso es lo que puedo decirles. Pues muchas cosas, pero hay
Yo les voy a pasar unos archivos a través de Mayra. Él hizo una charla sobre álbum de familia. Ahí va a quedar incluida, no una charla, sino 5 minutos que me presentó, y ahí va a quedar incluida en los archivos que les voy a dar a conocer. Claro que sí, profesor. Yo creo que con esta última preguntita ya daríamos cierre. Por aquí Muy bien. Diego Arango pregunta si usted ve diferencia entre el autorretrato y la selfie o considera que son lo mismo. No, no es lo mismo de ninguna manera. La selfie es una consecuencia de lo digital, ¿no? El autorretrato no, porque el autorretrato puede manejarse de mucho. Lo que pasa es que la selfie es un autorretrato, pero no todo autorretrato es una selfie. Esa es como la diferencia, ¿no? Entonces, yo puedo, un autorretrato, incluso otra persona me lo puede tomar porque es un retrato de mí mismo, ¿no? O puedo tomármelo yo mismo. Si ya me la tomo yo mismo dentro de la, digamos, la comunicación digital, pues eso es lo que llama la selfie, ¿no? Pero no, el autorretrato está mucho antes que la selfie, ¿no? La selfie es consecuencia de una materialidad que es la materialidad digital, ¿no? Muchas gracias, porque por aquí también nos están preguntando si va a estar disponible este video. Sí, estamos grabando esta conversación, la idea es replicarlo. Les acabo de enviar entonces el enlace a la página de Facebook del sello editorial para que nos sigan y estén pendientes como a las demás actividades que tendremos y puedan estar ahí como al tanto cuando logremos, ya descargaríamos el archivo y lo logremos publicar. Perfecto. Queremos Profe Armando, muchísimas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en todos los eventos que siempre lo hemos invitado, desde la maestría, desde trabajos con tesis y de esta conversa pues tan agradable con ustedes, que es algo que yo mencionaba también en la conversa previa, que sus libros, además de ser procesos de investigación, son libros que se pueden leer en la sala de la casa, tomando un café, que es para mí una gran virtud de la investigación. Agradecemos por eso y bueno, esperamos tenerlo siempre en nuestra universidad. Invitamos también a todos los asistentes a esta charla a continuar con los eventos de la Feria de la Creatividad. A las 5 tenemos un lanzamiento de libros y esperamos pues que consulten la programación y que sigan con nosotros. Muchas gracias, profesor Armando, muchas gracias al sello, a la Universidad Mayra, a todos los asistentes. Esperamos contar con usted siempre en la universidad, siempre es bienvenido de forma fraterna y un agradecimiento. No, muchas gracias, Alejandro, por haber estudiado con tanto cuidado para la presentación y para el gusto personal, y Mayra por todo el proceso difícil para poder llegar a la conclusión de que hoy podía trabajar con ustedes, y a todos mis compañeros y alumnos y profesores presentes, gracias por resistir hasta acá esta conferencia, y nos veremos en algún momento, ojalá físicamente en otra dimensión. Claro que sí, profesor. Muchas gracias a Esperemos que todos. sí. Gracias, Jacqueline. Muchas gracias a todos. Les dejé mi correíto en el chat para que me escriban los que estén interesados pues, en recibir la información que nos va a compartir amablemente el profesor Silva. Es mcurrea@udem.edu.co para yo poderles compartir la información una vez el profe me las haga llegar y después enviarles más información que puedan ser de su interés. Muchísimas gracias a todos y los invitamos entonces a seguir formando parte de la Feria de la Creatividad y la Innovación. Les voy a compartir también el enlace para que vean la programación, que la feria inició hoy y se desarrolla también mañana todo el día. Muchas gracias a todos, Bueno, que estén muchas muy gracias. bien. Entonces ya salgo. Muchas gracias. A ustedes que estén muy bien, hasta luego.